Perfecto. Entonces, pues nada, agradecerle su presencia el día de hoy. Mi nombre es Carlos Esteves, trabajo como consultor para temas de gestión de la investigación para el norte de Latinoamérica con el CEBIER. Y pues muy agradecido de poder estar con ustedes porque hoy iniciamos nuestra primera capacitación en este recurso que recientemente ha adquirido la universidad, que es Funding Institutions, que tenemos la esperanza de que sea de mucha utilidad para ustedes. El tema del financiamiento para la investigación es, creo que, un tema bien sensible en estos tiempos dificultosos pospandémicos hiperinflacionarios, y entonces creo que va a ser de mucha utilidad. Entonces, sin mucho más preámbulo, demos inicio a esta sesión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos trae hoy? La idea es explicar un poco el funcionamiento de Funding Institutional, eh, en qué consiste la herramienta, qué ventajas nos trae y un poco de ejemplos prácticos de cómo funciona, que nos va a permitir entender algunas diferencias con otras plataformas en las cuales podemos encontrar información, específicamente el CEBIER, porque hay que hacer como un cambio de mentalidad para poder trabajar con Funding Institutional con respecto a las búsquedas. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver a su debido tiempo. Por lo pronto, contarles que Funding, bueno, datos de financiamiento hay en Internet, ¿no? Eso todos ustedes lo conocen. Usualmente lo que ocurre es que eh, alguien, o en la facultad, o a nivel central, se le pide que se haga un trabajo, entonces esa persona eh, se relaciona con 3, 4 o 5 páginas web que tienen información sobre financiamiento de investigación. Y pues esos son datos que están completamente desorganizados, es decir, son datos que vienen de diferentes fuentes, en diferentes formatos, lo cual presenta una gran dificultad para poder entender y hacer esa información, generar de esos datos información que sea útil para la institución y para los investigadores en particular. Entonces, lo que sería el siguiente paso, el paso obvio para trabajar después de esto, es hacer un análisis de qué datos de convocatorias tenemos disponibles. Esto es pues más tedioso. Usualmente lo que yo he visto es que hay una persona que se dedica a tiempo completo o medio tiempo en un Excel a ponerse a sacar las convocatorias de las páginas web de los entes financiadores y extraer alguna información que es pertinente y común para todas las convocatorias. Finalmente, lo importante es tener esos datos organizados. Entonces, algunos serán más fáciles de organizar que otros, ¿cierto? Y ya con los datos organizados vamos a poder encontrar patrones, vamos a poder ver patrones, vamos a poder entender cómo funcionan las cosas para poder empezar a generar estrategias que sean mucho más consistentes con las necesidades que tenemos. Dicho lo anterior, pues bueno, esto está inmerso dentro de una cosa que llamamos el flujo de financiamiento. En el flujo de financiamiento, perdón, lo primero y más obvio es tener claro qué es lo que está ocurriendo en el mundo, una percepción de mi área de investigación con respecto a, al financiamiento, pero sobre todo cuáles son los temas de financiamiento que tienen más dinero en la actualidad, porque si voy a aplicar a estos con grandes fondos, pues voy a tener que generar una estrategia diferente. Así voy a aplicar o si que estoy buscando financiamiento para temas de investigación que no tienen tanto financiamiento disponible a nivel internacional. A veces pensamos que el financiamiento internacional es homogéneo y ya nos vamos a dar cuenta que no. Después de esto, pues claramente hay que identificar las oportunidades relevantes. ¿Cuáles de todas esas oportunidades que hay allí disponibles, cuáles son relevantes para nosotros?
Y la relevancia tiene muchos aspectos, ¿no? Si puedo aplicar desde el país en el que estoy, perdón. Si eh, el fondo es el mejor. Bueno, hay una serie de consideraciones que ustedes saben que podrían ser. Entonces, después de buscar esas oportunidades e identificar cuáles son las relevantes, tengo que poder compartir esas oportunidades con las personas pertinentes. Si soy una unidad central en la universidad, por ejemplo, una facultad, una dirección de departamento o la misma vicerrectoría de investigación o dirección de investigación, pues tengo que diseminar esas oportunidades para las personas, para los investigadores apropiados. Es decir, pues no voy a enviar una convocatoria para investigación en derecho o en jurídicas a investigadores en biológicas. Obviamente esto lo único que hace es generar ruido y malestar en los investigadores. Entonces, dicho lo anterior, después de esto, hay que hacer una selección de esas oportunidades para saber cuáles de verdad voy a poder participar. Y después de esa toma de decisiones, tengo que construir los equipos de investigación. La investigación hoy día es cada vez más interdisciplinar, cada vez más interinstitucional, es decir, incluso podría pensar que hasta más internacional. Y cuando hablo de que es más, es porque los fondos, las fuentes de financiamiento, muchas están solicitando que se hagan colaboración con otros lugares del mundo para que el dinero que tienen disponibles estos fondos, pues beneficie a la mayor cantidad posible de personas. Esto es lo que llamamos el proceso preaplicación. Después de esto, si tenemos una propuesta de investigación correcta, apropiada y lista, y dentro de los tiempos, pues yo me puedo ir a una etapa de aplicación. Entonces, tenemos algunas herramientas que ustedes pueden ver que sirven para el entendimiento del entorno, como Saibal y Scopus. Funding Institutional específicamente trabaja en este espacio del flujo de financiamiento. Y después de que yo aplique, ya es necesario hacer uso de otras herramientas de gestión de investigación para hacer el seguimiento de esto. Y finalmente lo que ocurre es que estas propuestas van a ser revisadas por el ente financiador. Si estuve bien y fui favorecido, pues entonces esas propuestas van a tener dinero disponible y ese dinero disponible va a ser posible que podamos realizar el proyecto de investigación y después de esto, pues lo que vamos a tener es un inicio del ciclo de financiamiento de nuevo. Entonces, así funciona. Y yo tengo un sueño al respecto, porque esto pues no ocurre. Que los investigadores en algún punto en el futuro logren generar, así como se genera un plan académico, tengan un plan de financiamiento, unas líneas de investigación financiadas. ¿Para qué? Para que puedan hacer la investigación que quieran, sin necesidad de estar sufriendo mucho. ¿Esto qué implicaciones tiene? Tiene las siguientes implicaciones. Yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer de investigación y plantear esto en el tiempo. Seguramente voy a tener que plantear ese proyecto de investigación en sus partes, en fases, en proyectos, en subproyectos. Y esos proyectos van a tener diferentes duraciones. Por ejemplo, este tiene 2 años, este tiene 1 año y un poquito más, este parecería que tiene 1 año de duración, este tiene como 3 años casi, este tiene 1 año. En fin, en todo caso, la idea es que yo sepa y que yo tenga en mi plan, pues qué es lo que quiero lograr y cuáles son las fases de financiamiento. ¿Esto qué hace? Que yo con la anterioridad suficiente y no de forma reactiva, pueda empezar a buscar oportunidades de financiamiento y hacer aplicaciones a esas oportunidades de financiamiento, esos fondos de investigación,
tantos sean necesarios para poder obtener el dinero que necesito para ejecutar el proyecto. Esto, por supuesto, no se puede hacer antes de que se acabe el proyecto, toca hacerlo, perdón, no se puede hacer cuando termine el proyecto, hay que hacerlo antes, porque esto tiene un tiempo de, de gestión, pues que es muy difícil evitar desde la localización, que es lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Desde la localización y de pronto la reevaluación de mi proyecto de investigación, porque en el tiempo puede que hayan cambiado, hayan aparecido nuevos desarrollos o que alguien haya desarrollado la investigación que yo tenía pensada, lo cual me significa cambiar de tema. Sin embargo, bueno, la idea general es esta. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que yo como investigador yo puedo tener o no experiencia en localizar fondos de investigación ajenos a la institución. Si soy un investigador junior, pues mi tasa de éxito va a ser muy baja. O no sé cuál es mi tasa de éxito. Es decir, la tasa de éxito la estoy mencionando como cuántas aplicaciones, cuántas propuestas de investigación tengo que enviar para obtener un financiamiento externo. Esa tasa de financiamiento debo conocerla. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi tasa de éxito, pues yo sé si tengo que presentar 3 propuestas o 20 propuestas de investigación a 20 diferentes tipos de entes de financiamiento para obtener un financiamiento otorgado. Entonces, esto es importantísimo. ¿Qué necesito para poder hacer ese plan de financiamiento? Bueno, primero, determinar en qué etapa se encuentra su estrategia de gestión, o si hay o no existe. En ese caso, si no existe, pues tendría que generar una. Tengo que determinar el número de propuestas de investigación que se ha escrito en la institución, porque esto es institucional, gran parte del trabajo es institucional, una parte es del investigador, la parte técnica, pero toda la parte administrativa, de que la universidad pueda recibir unos fondos de Israel o de Irán o de Rusia o de la Unión Europea, eso depende de la madurez administrativa que tenga la institución, por lo tanto tengo que revisar eso. Los procesos tienen que estar claros, tienen que haber procesos, por supuesto, y procedimientos, a veces no los hay. Hay que revisar el tipo de aplicación a los que me estoy presentando, el número de financiadores disponibles, la cantidad de financiamiento concedido, cómo ha sido eso históricamente, cuánto dinero se ha entregado. Porque puede que yo esté solicitando $1.000.000 y resulta que históricamente no se han entregado más de 50.000. Entonces, son expectativas que no son realistas y tengo que ajustar mis expectativas a la realidad. Y revisar la profesionalización general del programa de gestión de financiamiento en la institución. Es decir, tenemos un rol de gestor de financiamiento en la institución. ¿Existe una unidad dedicada a eso? La respuesta para casi todos los países de Latinoamérica es que no. Para todas las universidades, además. Son muy pocas las que tienen unas unidades que se dediquen exclusivamente a gestión de financiamiento de investigación, ¿no? Hay algunas unidades que lo hacen con donaciones y otras cosas, pero para este tipo de proyectos no es tan sencillo. Entonces hay que pensar en algunas métricas, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de financiadores disponibles? ¿Cuál es la cantidad de nuevas oportunidades de financiamiento en investigación para el tema que yo estoy considerando? ¿Cuáles son esas métricas del proceso de financiamiento? ¿Cuál va a ser el, entre comillas, retorno de inversión que primero que me piden el ente financiador y segundo que me está exigiendo la institución, la universidad? ¿Cuál es la tendencia de financiamiento en el tiempo para tener temas específicos que localizar? ¿Cuál es el monto promedio de financiamiento otorgado? ¿Cuáles son los tipos de financiadores? ¿Cuál es el número de oportunidades otorgadas? Conocidas, por lo menos. Esa es información que no es fácil de obtener, pero que afortunadamente con Funding Institutional ustedes van a tener alguna aproximación muy clara de ello. Funding Institutional hace una promesa, nos hace una promesa. Y para cumplir esa promesa, entonces, tiene una estructura. En esa estructura, lo que hace es localizar entidades financiadoras, fuentes de financiamiento. En este momento tenemos cerca de 5.300 organizaciones financiadoras, a las cuales les extraemos directamente la información de las convocatorias, de las oportunidades de financiamiento, y se hace
una validación de esa información y un enriquecimiento de esa información, algorítmico y manual. Entonces, aquí es donde hay un equipo de trabajo de desarrollo detrás de la plataforma, trabajando básicamente para nosotros, para que podamos tener un sistema que solamente sea buscar. Todo el trabajo sucio, que significa hacer esto, lo está haciendo las personas de desarrollo. Tenemos cerca de 24.000 oportunidades activas de financiamiento, más o menos constantes, con un valor equivalente a 34.000 millones de dólares de financiamiento disponible. Además de eso, tenemos colectados 6.1 millones de oportunidades de financiamiento otorgado. O sea, esto no es para que yo busque dinero, sino para que vea cómo se ha entregado ese dinero en el mundo e históricamente. En dinero, el cálculo que hemos hecho, porque no es tan preciso, porque algunas oportunidades de financiamiento no traen el dinero ni que solicitan ni que entregan estipulado, entonces es difícil poder hacer ese cálculo, pero lo que hemos estipulado es que son más de 3 billones, o sea, 3.000 millones de dólares. Bueno, y además, no, son 3 billones de dólares, billones, en billones norteamericanos. Y tenemos 5.300 perfiles de entes financiadores, como ya les decía. Ahora, ¿cómo es el proceso? La promesa que les comenté quiere que ustedes tengan información actual, correcta, consistente y completa. Y para poder cumplir con esa promesa, pues hacemos el monitoreo de las fuentes de financiamiento. Ponemos todo esto en un formato estandarizado que parece una respuesta tonta, pero es básicamente lo que hacemos siempre que hacemos ese tipo de consultas. Lo que les mencionaba que he visto en las universidades es que se toma una hoja de Excel, se generan unos nombres de columnas y se consultan las oportunidades de financiamiento y se llena eso en esa hoja de Excel. Eso es un formato estandarizado, solo que pues lo vamos a ver web, en una forma web, y captura los datos de forma manual y automatizada, ambas cosas. La inteligencia artificial todavía no es tan inteligente para poder extraer información, sobre todo tan desestructurada como la de financiamiento. Hay que decir que no hay tantos sistemas de información de financiamiento de investigación. Son más bien pocos, es la excepción. No es información que sea común. Lo otro es la validación de esos datos. Entonces, esos datos tienen reglas de negocio algorítmicas que permiten saber, por lo menos identificar errores, que eso es muy importante. Tenemos revisiones mensuales y reportes sobre la calidad de los datos e iniciativas para hacer un mejoramiento continuo de los mismos. Y allí ustedes juegan un papel importante porque finalmente van a ser los usuarios finales. Y si ustedes encuentran un caso de uso o algo que quisieran que ocurriera con funding institucional, pues con muchísimo gusto está el equipo de funding con las puertas abiertas para poder escuchar esas sugerencias, evaluarlas y ver qué tanto se puede complementar este sistema de información. Funding Institutional tiene varias actualizaciones en el año, es decir, no es una plataforma que se quede quieta, sino que va avanzando en el tiempo. Y luego complementamos esa información que hemos puesto en el formato estándar con información de perfiles de usuario que vienen de Scopus, tanto institucional como de personas. Aplicamos procesamiento de lenguaje natural a las convocatorias y les asignamos unas categorías ASJC, es decir, una clasificación taxonómica del área del conocimiento a la cual pertenecerían esas convocatorias. Una convocatoria puede estar en una o en varias áreas del conocimiento, entonces las marcamos, las etiquetamos para poder hacer filtros fácilmente y por supuesto convertimos la moneda diferente al dólar a dólar, que es bien complejo, para poder tener un balance de qué dinero es el que se está moviendo, por lo menos se está anunciando en la plataforma. Entonces, Funding Institutional les va a ofrecer una cobertura global. Hay, por supuesto, algunas zonas del planeta en donde es más difícil conseguir fuentes de financiamiento.
y por eso no solamente está en Norteamérica, tenemos cobertura de todos los continentes y tratando de aumentar la cobertura en nuestro país, en nuestros países. También tenemos por tipo de financiador. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, en diferentes modalidades de o tipos de financiadores, ¿cierto? Organizaciones internacionales, negocios e industria, y pues por supuesto, la parte más grande de la torta son las organizaciones gubernamentales. Aplicar a fondos gubernamentales de cualquier país es el nivel más retador porque se presentan muchísimas personas y no son tantas las convocatorias en un año. Entonces, son convocatorias muy peleadas, muy discutidas, es decir, es muy fuerte presentarse a esas convocatorias gubernamentales. Si uno no tiene experiencia, va a ser una experiencia enriquecedora, pero dura. Ahora, por disciplina, lo que vemos usualmente es que en el tiempo, medicina y ciencias sociales son las dos disciplinas con más con más oportunidades de financiamiento disponibles casi siempre. Entonces, este eje son la cantidad de financiación, de oportunidades de financiamiento disponible, y vemos que están por el orden de los 7.000 casi oportunidades de financiamiento para medicina y ciencias sociales. Cada una con 7.000, cerca de 7.000. Eso son una gran cantidad. Pero lo que quiero que vean acá es que dependiendo del área del conocimiento, esta cantidad de oportunidades cambia. Se va reduciendo. ¿Por qué? Pues porque por muchísimas razones. Pero aquí lo importante no es discutir las razones hoy, sino que ustedes se den cuenta que dependiendo del área del conocimiento en la que estén, va a ser mucho más retador o no conseguir financiamiento. Entonces, a veces las autoridades no son autoridades nacionales y autoridades institucionales, no son conscientes de que el financiamiento no está distribuido homogéneamente y hacen requerimientos de financiamiento iguales para medicina que para matemáticas, cuando claramente las oportunidades para matemáticas a nivel internacional son mucho más reducidas. Entonces hay que ponderar. Esto lo que nos trae como moraleja es que hay que ponderar. Pero si no conocemos esos números, no podemos darnos cuenta de esa realidad y mucho menos generar estrategias de ponderación. Y el tipo de financiamiento, por supuesto, la mayor cantidad es de investigación y publicaciones. Sin embargo, hay otros tipos de financiamiento que también encontramos en Funding Institutional, pues que no podrán no ser tantos, pero para algunos casos son importantes. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a Funding Institutional? Si estamos en el campus, esta validación se hace por dirección IP. Entonces, si estamos en el campus, vamos a tener la posibilidad de digitar fundinginstitutional.com, como está acá, e inmediatamente nos va a aparecer esta pantalla. Tenemos que loguearnos para poder entrar a trabajar en Funding Institutional. ¿Por qué? Porque hay operaciones que se pueden guardar, que son personales, por lo tanto necesitamos un usuario. ¿Qué usuario necesitamos para loguearnos en Funding Institutional? El mismo usuario que tenemos en Mendeley, o el mismo usuario que tenemos en Scopus, o el mismo usuario que tenemos en Science Direct. Si no tenemos un usuario, pues lo podemos abrir en Funding Institutional o lo podemos abrir desde Mendeley, da lo mismo. Y si estamos remotamente accediendo a la herramienta, remotamente quiere decir que no estoy en el campus, sino en cualquier otra parte del mundo, seguramente voy a tener que tener un acceso por bases de datos de la biblioteca que generan estas pasarelas para que yo pueda loguearme a los recursos de forma remota. Algo que se intensificó durante la pandemia y que sabemos que todos como ya acceder a estos recursos desde la biblioteca de forma remota. Entonces, seguramente habrá allí un enlace para conectarse a Funding Institutional próximamente, si no es que ya no existe. Bien. Rápidamente, entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias entre Scopus y Funding Institutional para encontrar oportunidades relevantes. Somos todos investigadores y tenemos en la cabeza esta forma de hacer búsquedas.
Es lo que hacemos todo el tiempo, todo el mundo. Cuando nosotros entramos a Scopus o abrimos una página de Google o de Google Scholar, no hay nada. No hay resultados de nada porque esas herramientas no nos leen la mente. Si nosotros no le decimos qué lo queremos buscar, qué es lo que queremos buscar, pues no va a aparecer nada. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cuando empiezo la exploración, no hay absolutamente nada, no hay resultados. Entonces, por omisión, estas plataformas inician sin documentos. Con Funding Institutional, el ejercicio es diferente, porque cuando yo abro Funding Institutional, ya por omisión, tengo 25.000 oportunidades o tenía oportunidades ya todas. Es decir, yo ya veo 25.000 oportunidades de financiamiento. No me importa si ya busqué o no busqué, tengo 25.000. Acá el ejercicio es diferente. Aquí no tengo que buscar, acá tengo que tamizar. Tengo que seleccionar cuáles son de las disponibles a qué me sirve. Entonces, yo no sé si ustedes están relacionados con las cribas o tamices. Las personas que trabajan en geociencias seguramente sí, algunos de ciencias agrícolas de pronto. Pero un tamiz, ¿cómo funciona? Un tamiz funciona en que yo tengo todo, la tierra completa de lo que tengo, por ejemplo, en antropología y en arqueología es muy importante. Entonces yo utilizo un tamiz que tiene unos huecos muy grandes primero y después voy disminuyendo el tamaño del poro, del tamiz, hasta que quede muy pequeño y eso es lo que me va a dar un resultado muy fino. Sin embargo, en algunas de estas etapas, pues voy a tener ya algunos resultados que pueden ser útiles sin ser pues, el oro todo como yo lo quisiera. Entonces, al cribar, yo ya tengo una volqueta, un camionado de tierra, y en esa tierra puede haber oro. Ya hay oro. Lo que pasa es que tengo que buscarlo, porque ya está ahí, ya lo tengo. Ahora tengo que tamizar para que me queden las pepitas de oro en un tamiz. A diferencia que en Scopus yo lo que tengo que hacer es poner trampas. Entonces fíjense que aquí hay una trampa fotográfica en donde aquí en este pedazo se les agregó comida a estos venados para que caigan en la trampa y yo poderles tomar fotos. Hay otras formas de trampear, muchas formas de trampear. Pensemos en la pesca y es que hay diferentes formas de crear lo que se llaman moscas para que cada tipo de mosca me va a llamar un tipo de pez diferente. Entonces, yo con la mosca que utilice voy a poder con mucha certeza seleccionar el tipo de presa que necesito, el tipo de información que necesito en este caso. Y eso es lo que hacemos en Scopus o en Google cuando utilizamos palabras clave. Dependiendo del texto que yo ponga en el buscador, pues me va a traer unos textos, unas convocatorias, en este caso unos textos. La estrategia de tamizaje es eliminar con filtros las oportunidades que no sean relevantes, mientras la estrategia de búsqueda es añadir términos relevantes que permitan obtener documentos del tema a buscar. Aquí se aplican de uno a uno los filtros para reducir poco a poco la cantidad de oportunidades. Y para el tamizaje se pueden utilizar tanto ecuaciones de búsqueda específicas como filtros, dependiendo del tipo de investigación que yo esté realizando. Bueno, para Scopus, la estrategia de búsqueda es añadir términos relevantes que permitan obtener documentos del tema a buscar. Si se van añadiendo términos, ¿cierto? Que van aumentando se van aumentando poco a poco la cantidad de documentos. Y yo sé que me puedo detener cuando ya no haya un aumento de documentos resultantes. Pero esto puede ser también porque mi ecuación de búsqueda esté mal hecha. Entonces, y es muy importante la ecuación de búsqueda. Para la búsqueda se debe usar ecuaciones de búsqueda, por supuesto, lo que acabo de decir. Y después de la fase de búsqueda puede haber procesos de tamizaje. Entonces no descartamos eso. Y miremos entonces ya un poco del uso de fondo institucional con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, existe esta herramienta que se llama Ceibal y tiene este recurso que es libre, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si ustedes digitan ceibal.com/SDG, pues van a
van a acceder a esta página con los objetivos de desarrollo sostenible allí enunciados. Si yo quiero investigar sobre hambre cero, pues hago clic sobre hambre cero y me va a aparecer una página con información sobre hambre cero. Aquí están todos los objetivos de desarrollo sostenible en la parte superior. Si ustedes quieren revisarlo, apunten con su celular a este código QR y van a llegar a esta página que yo les estoy mostrando en su celular. Entonces, pues aquí nos dice que va a ser 50 frases clave con 252.385 publicaciones que encontró respecto de hambre cero. Y nos va a hacer esta nube de conceptos en donde hay unas más relevantes que otras, pero lo importante acá es que esta nube de conceptos no son palabras clave de los artículos, sino son conceptos en realidad. Y esto pasa por tesauros, es decir, por vocabularios controlados. Al pasar por tesauros, por un vocabulario controlado, yo puedo utilizar estas palabras, crops, agriculture, Trectum turbidum, subespecie durum, precision agriculture, food insecurity. Yo puedo utilizar las más grandes y las más relevantes para construir una ecuación de búsqueda que me sea favorable para lo que yo quiero buscar. Entonces, en este caso, quiero buscar financiamiento otorgado con respecto de seguridad alimentaria, malnutrición y etcétera, porque es un tema que es muy relevante para mi país, por ejemplo, o para mi institución. Bien, entonces, ¿qué oportunidades internacionales de financiamiento relacionadas al ODS? Pues entonces, yo aquí hice una ecuación de búsqueda y me quedaron 418 oportunidades de financiamiento. Lo que yo voy a ver acá es la página de los resultados con el financiamiento disponible. Entonces, aquí voy a ver una por una oportunidades de financiamiento que están activas. Es decir, son oportunidades que o no han salido o están en curso, pero no vamos a ver oportunidades que ya se hayan vencido. Es decir, si la convocatoria se cerró ayer, yo no voy a encontrar financiamiento, esa oportunidad de financiamiento ya no la debo ver aquí. Bien, pero ¿qué pasa si yo quiero saber de esas 400 cuántas, siendo ecuatoriano, puedo aplicar? Entonces yo puedo aplicar un filtro en donde mi nacionalidad es Ecuador para la misma ecuación de búsqueda y me van a quedar 61 oportunidades de financiamiento que exigen que yo sea ecuatoriano, o sea que dicen explícitamente que debo ser ecuatoriano. Esto no quiere decir que haya oportunidades de financiamiento que no lo pidan explícitamente, entonces yo podría aplicar, pero estas son las que piden que sea ecuatoriano. Entre otras nacionalidades puede ser, pero dentro de una de ellas, ecuatoriano. ¿Y cómo averiguo cuáles son los montos, las fechas y las condiciones de esas oportunidades? Pues bueno, eso lo puedo hacer picando sobre la oportunidad. Yo voy a poder ver esa información. Por ejemplo, entonces aquí veo la cantidad, que son $30.000. Voy a cambiar de apuntador. Entonces, aquí tengo el ente financiador, la cantidad, el tipo de aplicante, quién aplica, las áreas de investigación, la fuente original, y me dice cuándo además va a cerrar esa oportunidad de financiamiento. Esto es muy importante para yo poder hacer mi plan. Vamos a ver la descripción de la oportunidad y la elegibilidad para esas oportunidades. Esto hay que leerlo con cuidado. Entonces, aquí hay una lista de países, como ustedes se dan cuenta. Seguramente ahí está Ecuador dentro de alguna de estas. ¿Cuál es el número de contacto? Y si hay fecha o fechas que tenga que cumplir para poder aplicar, pues aquí me aparece. Ok, yo también puedo ver el fondo financiador, la fuente financiadora, porque desde la fuente financiadora yo podría aproximarme a alguna convocatoria. Entonces, aquí me dice
cuál es la fuente financiadora, en qué país está localizado, cuántas oportunidades tenía abiertas para ese momento y si necesita, bueno, y si se han capturado oportunidades de financiamiento entregadas o no para este ente financiador. A veces no se identifica. Tengo además, bueno, pues los enlaces de contacto, pero además tengo un diagrama en donde me dice, mire, este ente financiador tiene de enfermería 58% de las oportunidades, de medicina 19%. Esto no quiere decir que tengan que sumar 100, porque una oportunidad, como les decía, puede estar en diferentes áreas de forma simultánea. También, ¿qué tiene el fondo? ¿No? Entonces, el fondo vemos que es principalmente premios y después proyectos de investigación. Entonces, con esa perspectiva, yo puedo lanzarme a aplicar o no. ¿Cómo hago el seguimiento de estas oportunidades? Porque, digamos, podrían cortarme internet de forma intermitente o yo no vivir explícitamente en Bogotá. Entonces, debo poder localizar esto. Mm, si yo selecciono una o todas las oportunidades, se me van a activar estos paneles. Entonces, yo voy a poder hacer seguimiento de las oportunidades, compartirlas o enviarlas al sistema de gestión de investigación, en este caso a Pure. Hay otra cosa que es muy importante y es que puede servir muchísimo para la institución y es que con Funding Institutional ya instaurado en la universidad, pues yo puedo generar un portal de financiamiento externo e interno y yo puedo incluir las oportunidades de financiamiento internas. No necesariamente tiene que ser con dinero, por ejemplo, si yo necesito un estudiante de pregrado para hacer tesis, pues no le voy a pagar nada, pero puedo poner la oportunidad allí. Digo que el monto de financiado es 0, cuáles son las características que estoy esperando en el estudiante para que se presente y participe. Esto puede ser bien útil en otras escalas en la universidad. Ya trataremos esos casos paulatinamente. Y ahora vamos a ver los grants. ¿Qué tanto dinero se ha entregado? Esto es muy interesante, esto es una información bien interesante. Por ejemplo, fíjense que aquí yo busqué por coronavirus, una búsqueda muy sencilla, muy elemental, muy de juguete, pero de coronavirus. Esto hay unas ecuaciones de búsqueda mucho más apropiadas para si de verdad quiero hacer un estudio del tema. Pero esto es un ejemplo para ustedes. Entonces, coronavirus, fíjense que por coronavirus no empezó con la pandemia. Claro, en la pandemia se disparó, pero esto no inició en la pandemia, inició antes y por eso el financiamiento anterior no tan alto, pero pues digamos hay artículos en todos los años. Y lo mismo pasará con las revistas latinoamericanas o con el financiamiento otorgado en Latinoamérica, que lo vamos a ver un poco así. Tenemos también el subsidio o las becas o el financiamiento otorgado por áreas del conocimiento. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, para coronavirus, este segmento es más grande. Quiere decir que inmunología y microbiología, por alguna extraña razón, es el área del conocimiento que más ha financiado temas de coronavirus. Y tenemos acá, pues, las diferentes áreas del conocimiento que ustedes van a poder ver desde la aplicación. Entonces nos dice que fueron 8. Bueno, una cosa muy rápida. Si ustedes se dan cuenta, este ratón se murió. Si se dan cuenta, este ratón se murió. Permítanme un segundo. Me acabaron las pilas de ese ratón y murió. Me queda muy complicado hablarles sin señalarles. Es lo que quiero. Ahora lo importante es que yo pueda conectar el ratón y que él funcione. Bien, entonces, como les mencionaba, pues el financiamiento se da en todas las áreas, ¿no? Fíjense que coronavirus, incluso en artes, yo he visto por acá, artes y humanidades tuvo el 1.
48% de oportunidades de financiamiento de todo este dinero. Aquí ustedes van a ver el número de oportunidades de financiamiento otorgadas y en las barras van a ver el dinerito. Entonces, este fue el promedio de dinero otorgado en dólares para el año. Entonces, para el 2020 se entregaron casi oportunidades de casi 7 millones de dólares. Uf, mucho dinero. Por eso estamos aquí hablando el día de hoy. Entonces, como les decía, esas oportunidades de financiamiento las voy a ver acá. ¿Cómo veo eso? Porque aquí yo tengo gráficas y grants. Entonces, si yo primo sobre grants, me voy al listado. Si primo sobre charts, me voy a las gráficas. Y acá tengo ya las 8.300 que hay. Aquí me dice cuánto dinero fue, me dice quién la entregó, cuál fue el año, un resumen de en qué consistió esa convocatoria y quién se ganó ese dinerito. Entonces yo ya puedo empezar a pensar en que esto puede ser una fuente, puede ser un nuevo tema de investigación, ¿no? El análisis de financiamiento puede ser un tema de investigación, puede ser un tema interesante de investigación ya teniendo datos para poder hacer este tipo de análisis. ¿Será que vamos a generar un área que se llame financiometría? Por ejemplo, miren esto tan importante, por ejemplo, la mayoría del dinero, casi todo el dinero entregado para coronavirus, con esta ecuación mala que hice, fue de organizaciones gubernamentales. En marzo del 2020, la mayoría era de fundaciones. O sea, reaccionaron mucho más rápido las fundaciones, por supuesto, y las organizaciones internacionales dando dinero disponible que las gubernamentales, pero después ya las gubernamentales pues llenaron casi el tema de investigación. Bueno, hay otra cosa que es muy importante aquí y es la posibilidad de encontrar que Fondo Institucional me sugiera fuentes de financiamiento. Entonces, al principio ustedes se van a ir al menú, a Suggestions, y aquí me va a decir que añada un investigador, que puedo ser yo mismo u otra persona. Y después de esto yo lo único que tengo que hacer es llenar con nombre y apellido al investigador, que me quedo aquí 2 veces, y me va a dar la oportunidad de acuerdo a los documentos que haya publicado en Scopus, sugerirme cuáles oportunidades de financiamiento aparecen allí. Yo después puedo remover algunas de ellas para hacer mucho más estrecha la cantidad de oportunidades a las cuales quiero aplicar. Entonces vamos a ir a algunos ejemplos. Ya estoy viendo que me parece que hay preguntas. No, no hay preguntas, eran saludos. Pero ya debe haber preguntas de su parte, entonces por favor vayan elevándolas en el chat para poderlas contestar en la medida de que ya avancemos en la presentación. Entonces, pueden ir escribiendo sus preguntas. Bien, tenemos entonces otro tema, un tema de investigación extraído de Cyber, lo mismo. Este tema es industria, innovación y emprendimiento. Y sobre ese, pues hay unas palabras que son más relevantes que yo las puedo tomar: Entrepreneurship, Innovation, Business Model y Crowdfunding, para llevarlas a Funding Institution. Entonces, mientras yo paro la presentación acá, ouch, eh, y abro Funding Institutional, a ver si hay algún tipo de pregunta de su parte. Bien, aquí ya deberíamos estar viendo la interfaz de Funding, ¿cierto? Me confirman si sí o si no. Yo no veo preguntas. Bueno, si hay preguntas y no encuentran el chat, por favor abran su micrófono y las vamos haciendo. Entonces,
como hablábamos hace un momento, pues yo puedo utilizar esas palabras para hacer una búsqueda, ¿verdad? Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, temas de interfaz. Ustedes les va a abrir diferente a mí porque a mí me aparece Holanda. Me aparece Holanda porque yo estoy adscrito al Sevier y el Sevier queda en Holanda, la casa matriz. Entonces, por eso me aparecen los Países Bajos. Ya no se dice Holanda, sino Países Bajos. Entonces me aparecen los Países Bajos, pero si yo quiero saber las oportunidades por cualquier país, por ejemplo Ecuador o por ejemplo Sudáfrica, lo único que tengo que hacer es clic y aquí me van a aparecer esas oportunidades por este país en particular. Yo aquí voy a tener sugerencias, puedo también analizar los datos y del financiamiento otorgado y poder hacer seguimiento o ver las oportunidades a las que les estoy haciendo seguimiento más bien. Entonces ahí ustedes van a poder ver, a ustedes les va a aparecer en nada porque en vacío, porque no las tienen ahora. Aquí están los datos de financiamiento de grants y acá las sugerencias, como les mencionaba. Sin embargo, todo eso lo tengo en el menú. Aquí están los mismos módulos. El módulo de búsqueda de search es este de acá, que como les mencionaba, pues tiene un sistema de búsqueda por cribado. Entonces, fíjense que me aparecen 24.599 oportunidades de financiamiento, es decir, todo. Y lo que tengo que hacer es de todo esto, extraer estas que estamos viendo en el ejemplo. Me pareció que alguien iba a hacer una pregunta. Entonces, fíjense que esto funciona diferente a como buscamos en Scopus o como buscamos en, en, en otras plataformas. Yo quiero que, a ver, si yo pego esto, si yo pego esto así, voy a quitar los paréntesis y voy a buscar emprendimiento y business model. Emprendimiento e innovación, modelo de negocios y crowdfunding. Y busco qué hay, me aparecen 0 oportunidades. ¿Por qué? Porque le metí una serie de filtros. Primero que tienen que estar todas esas palabras. Es decir, en una convocatoria tienen que pedirme, para que aparezca, tenía que hablar de innovación de emprendimiento, modelos de negocios y crowdfunding. Eso quiere decir que lo que pasa es que yo estoy haciendo una estimación incorrecta de lo que debe ser la búsqueda. Entonces, si yo busco en este renglón, que no son todas las palabras, sino algunas de ellas, entonces va a poder buscar por Entrepreneurship Innovation o por Business Model o por Crowdfunding. En el ejemplo anterior teníamos 0, ahora tenemos 3.960. ¿Ok? Y vamos a aplicarle otro filtro. Vamos a aplicar un filtro que yo quiero que estas oportunidades y todo esto sea en... Se me perdió. No lo encuentro. No sé qué pasó. Entonces voy a buscar acá. Tiene un menú de búsquedas inteligente. Entonces yo voy a poder aquí, esto es lo que yo quería. Economía y econometría. Tengo 52 oportunidades. Aquí ya me lo dice. En Economics, Econometrics and Finance, 5, misceláneo. Y en Economía General, 13. Entonces, igual lo que yo estaba buscando era este de acá. Y aquí tengo las 52
oportunidades de financiamiento. Fíjense que él me marca con amarillo el lugar en donde algunas de las palabras de la oportunidad están disponibles. Como les decía, si yo selecciono todo, se me activa este menú, o si selecciono solamente una de ellas, también se me actualiza este menú. No es el único filtro que hay, ¿no? Yo puedo aplicar otros filtros, por ejemplo, el tipo de financiamiento para experimentos, para fellowships individuales, por ejemplo. Hay 6 oportunidades. Si quiero buscar por financiador, por ejemplo. Y tengo otros filtros como el tipo de financiamiento, si quiero que sea institucional, académico, gubernamental. ¿Cuál es la nacionalidad del que aplica? ¿Cuál es la región del que aplica? ¿Cuál es la actividad de la región? ¿O qué haría la región? El, el, eh, el requerimiento de grado, el seniority o señorío de una persona, si tiene que tener doctorado, maestría o puede ser de pregrado, qué tipo de persona debe aplicar, cuáles son las restricciones, el tipo de de beca de financiamiento que se entrega y las fechas para entregarlo. Entonces yo puedo escoger acá, por ejemplo, que no sea, que sea entre 30 y 90 días porque se acaba el año, o más de 90 días porque sé que me voy a demorar un montón. Aquí seleccioné ambas, o ninguna de las anteriores y quiero seleccionar con una fecha específica entre mañana y el viernes. Y me quedan 2 oportunidades que van a cerrar en estos 2 días, que yo podría considerar que podría utilizar o no. Entonces, por ejemplo, este es el ente de financiamiento, que como les decía, aparece la información del ente de financiamiento, un overview, una descripción, una elegibilidad, un contacto y unos anuncios. Uy, los anuncios se van al anuncio. Entonces, aquí yo sencillamente decidimos que con un sello, una marca, pues digamos, podríamos saber a cuáles aplicar. Entonces aquí está la oportunidad de financiamiento. Puedo ver oportunidades similares. En este caso, estoy mirando ese lente de financiamiento, perdón, la oportunidad de financiamiento, la descripción, etcétera. Bien, voy a regresar. Y veo que el que financia es este de acá. Entonces me dice cuáles son los detalles de el financiador, cómo puedo aplicar la porcentualidad que hemos colectado sobre las áreas en las cuales hay oportunidades de financiamiento para este fondo, el tipo de fondo, de, de oportunidad, digamos. Entonces aquí está para proyectos, el otro son individuales y este naranja es programas contra el cáncer. Entonces, esto con respecto a las fuentes de financiamiento. Yo me puedo ir a la entidad financiadora, no lo voy a hacer ahora, pero puedo preguntar si debo aplicar o no. Y entonces me dice que no tengo financiamiento eh, eh, mío, pues digamos, disponible, y entonces va a ser difícil saber si podemos aplicar o no. Esto pasa porque estoy en el CEBIER y pues nosotros no tenemos colecta de entes de financiación. Entonces en el medidor de búsqueda
yo puedo buscar oportunidades, también puedo buscar financiamiento otorgado, con la misma lógica. Vamos a ponerlo acá. Y allá me aparecen los datos. Entonces fíjense que para lo anterior, pues básicamente las oportunidades de financiamiento para esto, pues estuvieron muy altas, pero ya no hay tanto. Aunque aquí vemos, por ejemplo, las métricas que podemos revisar de ese ente financiador. Bien, por último, mostrarles cómo funciona el tema de las sugerencias. Ya miro las oportunidades para Ecuador. Bueno, ojo, ya voy a hacer una aclaración, pero por ahora, añadir nuevo financiamiento, buscar un nuevo investigador. Entonces voy a buscar un investigador que se llame, eh, que se llame Cuesta, perdón, Yesid Cuesta. Y le voy a decir que me busque el perfil. Aquí lo encontró. Yesid Cuesta Astros del Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Le voy a decir, bueno, aquí me deja ver cuáles son sus publicaciones recientes, ¿cierto? Con eso yo puedo corroborar que es la persona y le voy a decir que lo seleccione. Y él es un investigador de carrera media. Yo puedo filtrarlo por allí. Puedo filtrar por país. Voy a quitarle Brasil, porque sé que ya no está allí. Y le voy a quitar las oportunidades, perdón, las oportunidades de investigador muy reciente, muy joven. Y entonces me aparece una oportunidad pertinente para él. Aquí la selecciono. Como no soy yo se la podría compartir. Entonces le mando Yesid, tal. Le puedo mandar la oportunidad de financiamiento. Aquí me dice que cómo ver las oportunidades para Ecuador. Ojo, porque no quiero que se malinterprete. No quiere decir que solo las oportunidades que digan Ecuador son para aplicar por ecuatorianos. Eso no es cierto. Cuando yo selecciono, cuando yo filtro por Ecuador, por ejemplo, la nacionalidad del que aplica, sea Ecuador, estas son las oportunidades que me están diciendo explícitamente que los ecuatorianos pueden aplicar. Eso no significa que en otras oportunidades no puedan aplicar. Ustedes saben, por ejemplo, perfectamente que la Unión Europea solo permite que apliquen países de la Unión Europea. Sin embargo, países de Latinoamérica nos podemos ver beneficiados como co-investigadores, como instituciones co-investigadoras de un país europeo. Y así ocurre con muchas entidades de financiamiento. Lo que nos hace llevar a pensar que la colaboración es importantísima en términos de financiamiento. Tener una red de investigadores distribuida por el mundo va a hacer que estas oportunidades de financiamiento sean asequibles para todos nosotros. Entonces, es muy importante tener claro esto. No quiere decir que si yo filtro por Ecuador, solamente voy a tener 3.000 oportunidades de financiamiento para Ecuador. No, estas son las oportunidades que han declarado explícitamente que un ecuatoriano puede aplicar, que no es lo mismo. No veo preguntas adicionales. Muchas gracias, Sai, por la pregunta. Si hay alguna otra pregunta, creo que podríamos responderla rápidamente. Si no, pues entonces les quiero compartir una última cosa para que ustedes se vayan con esto. El, alisten su screenshot para que le tomen un slide a esto.
¿Qué pasa? Bien. Aquí hay información adicional sobre financiamiento. Entonces, van a encontrar información sobre Funding Institutional aquí, pero acá van a encontrar en el segundo enlace información sobre financiamiento en Researcher Academy. Researcher Academy es como una plataforma de MOOCs completamente libre a la cual ustedes pueden acceder. Y hay información de financiamiento, cursos de financiamiento relacionados con cómo asegurar financiamiento, algunos trucos para los investigadores con respecto al financiamiento, eh, cómo hacer una propuesta exitosa de financiamiento, descubrir cómo las métricas pueden hacer que obtengamos ese financiamiento por el cual estamos compitiendo. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Lorena. ¿Qué es lo que más valoran las fuentes de financiamiento del proyecto, financiar los proyectos en su experiencia? Bueno, pues Lorena, la invito a que se dirija a Researcher Academy y mire este módulo de Discover How Metrics Can Boost Funding and Network Opportunities y este Successful Research Grant Applications. Seguramente va a encontrar allí información que le va a servir para responder esa pregunta. Si no hay más preguntas, pues les agradezco enormemente su participación. Muchísimas gracias por haber estado hoy. Terminamos 34 personas en la capacitación. Y pues espero que nos veamos pronto en profundizando